Vamos a hablar un poco ahora, así, algunos conceptos también de neoplasias. Viene a ser una de las segundas causas de muerte más frecuente. No es una enfermedad aislada, principalmente en cuanto a agentes etiológicos. Es más común en los varones el cáncer de próstata y en las mujeres el cáncer de mama. ¿Qué viene a ser trastornos oncológicos o el cáncer? Son cambios histológicos o histopatológicos de la diferenciación y el crecimiento celular. ¿Se acuerdan que ayer vimos, ¿verdad?, cómo inician o cuáles pueden ser los cambios que pueden ocurrir? Y ya había mencionado que algunos de ellos podrían ser lesiones preneoplásicas, ¿verdad? O sea, procesos que si persiste la noxa o sin el tratamiento apropiado o sin la detección oportuna, la proliferación de estas células de morfología normal dan origen a patologías oncológicas. Atiendan un poco acá. Esto también es interesante. Muchas veces este proceso pudo haber tenido un agente inicial, pero este agente, esta noxa, vamos a ver cuáles pueden ser, ya pueden generar estos cambios y por más de que el cuerpo, la célula ya no esté en contacto con esa noxa, igual una vez iniciada la proliferación alterada, esto puede persistir, ¿sí? Esto es algo que suelo ver bastante personalmente, que ocurre con los pacientes tabaquistas, ya sea que acuda por enfermedades cardiovasculares o enfermedades oncológicas secundarias al tabaco, ¿verdad? Siempre te van a decir, pero doctora, yo hace tantos años que ya dejé de fumar. Sí, ¿verdad? Pero independientemente a eso, ese factor ya pudo haber desencadenado y el proceso persistió. Entonces, esta proliferación de adaptación es inherente, va persistiendo y va reemplazando a las células previamente sanas. Entonces, ¿cómo se llama este proceso en donde las células nuevas, alteradas, crecen, ¿verdad? Se llama proliferación celular. Esto puede verse ya sea en células, en los gametos o en células somáticas y pueden ser, ¿verdad?, dependiendo de células, si son neuronas, músculos esqueléticos o músculo cardíaco. Entonces, independientemente a las vías que podemos ver que haya desencadenado, estas células pueden ir cambiando, aumentando su división. O sea, si una célula tenía una división X, en 2 años tenía que formar 2 hileras de células. Bien, estos cuadros, ¿verdad?, suelen tener divisiones más rápidas, entonces aumentan. En menor tiempo hay una mayor proliferación. Eso se llama diferenciación. Transforman en células diferentes y más especializadas. Y cuanto más especializada sea, es la mayor la probabilidad que pierda su capacidad de división. O sea, ya son mecanismos totalmente anómalos. Y obviamente el factor que va a hacer que este proceso ocurra va a depender del órgano, del desencadenante también, como ya les mencioné. Y las neuronas son las más especializadas
cuando pierden esta capacidad. Y acá vemos otros tipos de ejemplos, ¿verdad?, de células madres que podemos encontrar. Bien, esto creo que es, ya me imagino que ya habrán visto en cuanto a la terminología, ¿verdad? Inicialmente cualquier proceso relacionado a una estructura con aumento de tamaño solemos llamar tumor, ¿sí? Esto no solamente puede ser neoplásico, ¿verdad? Pueden ser secundarios a cuadro de inflamación, es inflamatorio, ¿verdad? La persona cuando se cae, se golpea, se forma una tumoración. Pero cuando nosotros hablamos, trayendo este concepto a la parte de oncología, ya tenemos que diferenciar si estamos ante procesos que son benignos o malignos. Normalmente, cuando esta tumoración está formada por células cuyas estructuras pueden ser identificadas, eso quiere decir bien diferenciadas. Se puede ver la estructura, son células benignas. Y malignas ya cuando hay una ausencia, la diferenciación, vamos a ver que tienen una progresión más rápida y también tienen un mayor compromiso en el pronóstico del paciente. Acá también me parece importante tener en cuenta, ¿verdad?, que muchas veces esto no se puede cumplir a cabalidad, teniendo en cuenta que el paciente también puede tener una tumoración benigna, pero muchas veces la ubicación de este tumor también puede llevar a un pronóstico malo, ¿verdad? Entonces, ese concepto, ¿verdad?, tiene algunos sesgos, ¿verdad? Por ejemplo, una tumoración, un tumor benigno en la cabeza, por más de que sea benigno, ¿verdad?, puede comprimir algún nervio, puede afectar el funcionamiento, puede enclavar en la base del cráneo. Entonces también, dependiendo de la ubicación, puede tener un pronóstico malo. En fin, este es un cuadro que está en el libro donde podemos encontrar nada más. Estos son conceptos relacionados a la nomenclatura de los tumores, ¿verdad? Tumores de superficie, si es benigno, papiloma, si es maligno, carcinoma, si es un tumor epitelial glandular, si es benigno, adenoma, si es maligno, adenocarcinoma, ¿verdad? Acá los ejemplos de los tumores procedentes del tejido conectivo: fibroma, lipoma, condroma, fibrosarcoma, liposarcoma, entre otros. Bien, entonces acá nada más para tener en cuenta que dependiendo al tipo histológico, obviamente va a haber un cambio en la nomenclatura. Bien, para poder diferenciar, ¿verdad?, ya sea, como les dije hace rato, referente a la morfología, también existen otras características que son diferentes entre un tumor benigno y un tumor maligno. Entonces, primeramente, la parte celular, la morfología, la velocidad de crecimiento, la modalidad del crecimiento, el tipo de división que utilizan y, por sobre todas las cosas, cuando hablamos de un proceso maligno, ¿verdad?, que tiene la capacidad de diseminarse, ¿verdad?, de ir a otros órganos a partir de la circulación. Y ya también la parte de la letalidad. Entonces acá, les dije acá para repasar algunos conceptos. Bien, entonces, tienen que saber así
para la vida, ¿verdad? No solamente para mi materia, sino para todo de ahora en adelante. Son conceptos que tienen que manejar, que tienen que estar en la punta de la lengua. Características de los tumores benignos. Primer punto, su proceso de crecimiento es lento, ¿sí? Es lento, en algunos casos puede cesar, o sea, puede parar y puede también revertirse. Su crecimiento es por expansión, ¿sí? Acuérdense, expansión. Generalmente tienen una cápsula que las envuelve, no cambian o no sufren alteraciones degenerativas, no suelen, por eso coloquiaran, no suelen, valga la excepción siempre de la ubicación. Y generalmente las complicaciones que pueden causar están asociados al hecho de, por tener ese crecimiento expansivo, pueden afectar, ¿verdad? O comprimir tejidos o órganos circundantes. O sea, la clínica que puede presentar está asociado a esa característica, ¿sí? Tienen que saber, crecimiento lento, progresivo, crece por expansión, tiene cápsula y comprimen o afectan a órganos circundantes, ¿verdad? Por su crecimiento. Sin embargo, acá ya es todo lo contrario. Los cuadros malignos crecen rápido, se diseminan rápido, ¿verdad? Pueden ir a otros tejidos, comprimen vasos sanguíneos, ¿verdad? Y también pueden ser sólidos o pueden ser estar en la parte del tejido hemático, ¿verdad? Como son los cánceres que ocurren en la sangre. No sé si yo coloqué acá el dibujito, acá está. Yo siempre pregunto, tema de examen, tabla 6.2. Entonces, benigno, células diferenciadas. O sea, acuérdense, diferenciadas, ¿qué quiere decir? Que se puede identificar, esa célula tiene una estructura parecida a la célula de origen, a la célula basal. Las malignas son indiferenciadas, ¿verdad? Anaplasia, estructura atípica. O sea, la morfología de estas células es totalmente distinta al tejido basal, al tejido de origen. Crecimiento progresivo, lento. Este es un crecimiento más rápido. Modo de crecimiento, expansión. Las malignas crecen por invasión. Expansión, invasión. Aprendan bien que no, esto es muy lindo para los verdaderos falsos y bien largo. Las células tanto crecen por tanto, siendo que esto... Así es que aprendan. Pero esto, independientemente, yo sé que el objetivo a corto plazo de ustedes es aprobar la materia y corresponde. Yo quiero que más bien piensen en más adelante. O sea, cuanto más temprano ustedes aprendan estos conceptos, va a ser más fácil manejar la terminología, ¿sí? Porque estos chicos ustedes van a llevar hasta años, toda la vida luego. Bien, entonces, benigno, expansión, maligno, invasión, infiltración, afectan. Es por eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando
tenemos un paciente que viene a consultar por antecedentes de anemia, paciente mayor, yo tengo que buscar también en mi screening, buscar neoplasia. ¿Por qué? Porque crecen por invasión y saben que ese proceso va a llevar una afectación del tejido sanguíneo. Entonces, puede ser, la anemia ya puede ser una manifestación nada más de este cuadro. Entonces, sepan. Bien, vamos a proceder. Este también es interesante. Acá, esto ya hablamos, ¿verdad? Las células normales, crecimiento regulado, no regulado, bien diferenciado, indiferenciado, inestable genéticamente. Acá también, ¿verdad? Las células normales dependen del factor de crecimiento para sus procesos. Estos son totalmente independientes. Su expectativa de vida es ilimitado. Producen sustancias anómalos y también totalmente afectados su citoesqueleto. Dime. Sí. ¿Cómo? Na benigna, ela tem essa cápsula, já na maligna não vai. Mas ele sempre vai ter essa cápsula ou vai ter um movimento? No necesariamente. Generalmente tienen. Lo que muchas veces va a ser distinto va a ser la composición de esa cápsula. Claro, pero sí va a tener, va a ver, ¿verdad? Estos ustedes van a ver en anatomía patológica, ¿verdad? Los tumores benignos tienen bien diferenciados sus límites. O sea, bien, y en cambio, los malignos, sus bordes pueden ser indiferenciados. O sea, no va a haber una línea de separación directa. Por eso a eso más bien se refiere el tema de cápsula. O sea, una separación entre tejido sano y tejido con tumor benigno. Exacto. En la anatomía patológica, exacto. Bien. Características, esto ya mencioné recién. Sí. No. Espérame aquí. Cuando habla de diferenciación, quiere decir a características similares a la célula original. O sea, cuando vos decís que una célula está bien diferenciada, quiere decir que vos mirás y vos identificás el núcleo, ves todas las estructuras. Eso es bien diferenciado. Y cuando vos decís una célula indiferenciada, quiere decir que es una célula que está todo alterado su morfología. O sea, cuanto más maligno, por decir así, cuanto más maligno sea o cuanto más, ¿sí?, menos diferenciado es. O sea, más... Da célula em si. Claro, más indiferenciado, exacto. Y por ende también va a ser diferente a la original. Por eso, no sé si ayer, ese era el ejemplo de la displasia, ¿verdad? Que la primera capa leve parecía la basal, después van cambiando. Entonces, cuanto más diferente, cuanto más cambio tenga, es más indiferenciado, o sea, no diferenciado. ¿Sí? Tipo, seria questão da organização. Claro, sí, de la morfología. Eso quiere decir diferenciación. Muy puro. Bien, esto ya hablamos recién, anaplasia, justamente, ¿verdad? Anaplasia quiere decir falta de diferenciación, lo que estamos hablando. O sea, eso recibe ese nombre. Cuando la célula está totalmente afectado, ya no se identifica cuál es el núcleo, cuál es anaplasia. Anaplasia. Esto ustedes van a ver luego en el... No se preocupen, van a ver en las laminitas dentro de poco, seguramente. Las prácticas cuando empiecen, van a ver en la laminitas, se va a hacer más didáctico. Pero
el concepto es ese. Cuanto menos diferenciado esté, más anaplásico está, ¿sí? Y también afecta la funcionalidad y cuanto mayor es parecido, menor será el grado tumoral. O sea, cuanto menos cambios hay en la célula, cuanto más parecido a la célula base es, quiere decir que el grado de tumor es más bajo. Cuanto más diferente es a la célula de origen, quiere decir que el grado tumoral es alto, es peor, ¿sí? Más grave. Bien, también afecta la inhibición, afecta la cohesión y adherencia, tienen muchas antígenos y moléculas de superficie y también codifican ciertos genes. ¿Qué es lo que les coloqué acá? Todo ese resumencito está acá. Bien. Como mencioné cuando hablamos ya de procesos de invasión, ya hablamos de qué tipo de cáncer. Maligno, ¿ok? Ya enfocando en maligno. Entonces, tenemos que saber que existen dos vías en las que el cáncer se puede invadir, ¿verdad? O mudar, puede diseminar, mejor dicho, por vía hemática o por vía linfática. Esto ustedes, dentro de poco, en la punta de la lengua. Todos los tumores, no conmigo, con Antopato. Yo no le voy a preguntar. Sí, también le voy a preguntar, pero bien específico, ¿verdad? Bien. Cangrejo quiere decir cáncer, afectación de tejidos vecinos y la siembra se llama metástasis, ¿verdad? Entonces, tiene que ver el término metástasis, se refiere al crecimiento o desarrollo, ¿verdad?, de ese tumor en un sitio distinto al tumor primario. Y, valga la redundancia, esto se produce por diseminación linfática y hemática. Y también tienen un proceso, ¿verdad?, que es lo que hace que este tumor pueda subsistir, por decir así. Tiene la capacidad de formar vasos sanguíneos, o sea, crea otra vez para su fuente de nutrición, y eso se llama angiogénesis. Entonces, tenemos acá el ejemplo donde podemos ver estas células. Luego, acá vemos esta célula ya con un cambio de la morfología, ¿verdad? Podemos decir, no hay una displasia leve, no hay tanto cambio respecto a los demás. Luego estos se liberan, enzimas proteolíticas, van al torrente sanguíneo o van al torrente linfático y ahí se diseminan a los distintos órganos, ¿verdad? Estos órganos, esto vamos a hablar más profundo en la próxima clase. Tener en cuenta, ¿verdad? Pueden ser pulmón, hígado, ¿verdad? Son los órganos más, también la parte de la columna, donde más suelen ocurrir metástasis. Principalmente hepático, el hígado es uno de los más prevalentes luego. Bien, ahora, ¿de qué depende que un tumor pueda crecer más rápido? Depende del estado en que está en el ciclo, del tiempo que dura ese ciclo y del equilibrio, ¿verdad? Por la pérdida del equilibrio de las células perdidas y las células neoformadas. Acuérdense que habíamos mencionado, ¿verdad?, de las características celulares. Cuando estudian fisiología, ustedes saben que las células sanguíneas, cuánto tiempo vive el glóbulo rojo, cuánto tiempo el ciclo, ¿verdad?, de los leucocitos. Nuestro organismo está todo regulado, ¿verdad?, por tiempos. En estos casos
se pierde esa regularidad. O sea, es más rápido de lo habitual, entonces se pierde el equilibrio entre las células que se pierden o que deberían de perderse y el crecimiento de nuevas células, exactamente. Entonces, esto se llama fracción de crecimiento. Y también el tiempo de duplicación, como su nombre lo dice, ¿verdad? Viene a ser el tiempo en el cual esa masa, ¿verdad?, inicial se ve duplicada. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender también de las características propias de esas células. Bien, el proceso por el cual ocurren estos cambios celulares se llaman oncogénesis y están relacionados a ciertos genes. Pueden ser los protooncogenes, los genes supresores tumorales y los genes que controlan la apoptosis. Esto ya habrán visto en biología. Sí. Mira que le voy a preguntarlo todo a Basilio. Entonces, afectaciones, mutaciones en estos genes es lo que da el origen a células cancerosas. Ustedes no leyeron, por ejemplo, al iniciar una patología, ¿verdad? Esta enfermedad se debe a alteración del gen tal cosa, ¿verdad? Al protoncogen tal. En biología suelen... ¿Cuál es su libro base de biología? ¿Cuál es? Roberts. Sí. ¿Y en esto? Ross. Yo leía el Bloom y ahí lo que era mucha historia, por eso lo que hay, el protoncogen, eso sí hablaba muchísimo. En mi época era Bloom. Bien. Entonces, afectaciones. Entonces, ¿estos qué hacen? En términos sencillos, son genes, o estos genes afectan el crecimiento de estas células, afectan su crecimiento, y estos genes, ¿verdad?, tienen la función de inhibir la proliferación de un tumor. Entonces, un daño en el gen supresor de tumor va a hacer que los tumores puedan proliferarse, ¿verdad? Esto ya hablamos de la angiogénesis y también de las enzimas. Bien, para que pueda ocurrir la transformación de una célula, inicialmente tuvo que haber una iniciación, que es el contacto con el agente carcinógeno, la promoción, que es la inducción para que se produzca el crecimiento acelerado, y la progresión, que ya son los cambios fenotípicos. ¿Qué quiere decir fenotípico? La expresión, ¿verdad? Ya se ve esa célula con una morfología diferente. Bien, también existe, yo estoy jugando competencia con los de afuera, ¿quién habla más fuerte, verdad? Bien, también existe, sabemos, un compromiso en la parte de la herencia. Espera, no se puede hacer. ¿Será que...? ¡Oh! ¡João Pedro! Un ponchiño. Mis alumnos del cuarto son. Bien. La herencia, esto van a escuchar todo acá en la grabación, ¿eh? La herencia también sabemos que están relacionados, ¿verdad?,
a los procesos oncológicos, ¿verdad? Por ejemplo, en relación al cáncer de mama, están dos protooncogenes que son el BRCA1 y el BRCA2. Y también algunos tumores están relacionados al tipo de herencia autosómico dominante, que vamos a ver también más adelante esta parte. Bien, también hay afectaciones hormonales que también pueden tener servir como génesis de neoplasias. Esto podemos saber que es más común en las mujeres. También pueden ver secundario a procesos inmunitarios. Una afectación del sistema inmune también puede hacer que ocurra un cuadro inmunológico. Y esto tiene mucho que ver también si nos ponemos a pensar respecto al funcionamiento, o sea, no solamente de la activación de manera anómala, sino que la pérdida de su capacidad de protección normal, ¿verdad? Por eso estos cuadros son más comunes en personas de edad avanzada, ya que se ve afectado, principalmente relacionado a los linfocitos T. Bien, dentro de los agentes causales también tenemos la radiación. Puede ser una noxa relacionado al tipo de cáncer, ya sea de piel principalmente, leucemia, cáncer de mama, entre otros. Acá vemos el ejemplo relacionado al cáncer de piel. Virus, ¿sí? ¿Cuáles son los virus que pueden tener potencial oncogénico? El virus, el HPV, después pylori, bien, otro. Pylori y bacterias, ¿eh? El herpes de algún tipo y la hepatitis también. Entonces, existe una prevalencia, la hepatitis, carcinoma, principalmente. Tenemos clínica. La clínica que el paciente puede presentar, un chiqui más nomás de su paciencia y ya, puede estar relacionado primeramente al sitio en donde ocurre este proceso, ¿verdad? Entonces, pueden haber una clínica relacionada al cáncer acá a nivel esofágico, ¿verdad? Disfagia, molestia, pirosis, etcétera. Pero generalmente también va acompañado de otra clínica que se conoce como síntomas inespecíficos, que son la fatiga. ¿Qué es fatiga? Cansancio, ¿verdad? Anorexia. ¿Qué es anorexia? ¿Verdad? Pérdida de peso, ¿verdad? Involuntario. Anemia, astenia. ¿Qué quiere decir astenia? Parecido a fatiga, ¿verdad? Cansancio, ¿sí? Falta de ganas, ¿sí? Hablando también la parte, esto ya vimos, la integridad tisular, como les dije, pueden causar cuadros de hemorragia, entonces el paciente puede venir con anemia. Esto también se ve bastante, pero ya más característico en cuadros terminales, que es la caquexia neoplásica. Y obviamente esto va a afectar también el estado inmunológico de ese paciente, entonces también va a tener menos respuesta a los tratamientos. Y acá vemos cuáles son algunos mediadores inflamatorios que están relacionados para la aparición de la caquexia al cáncer, las interleuquinas, interferón gamma y el factor de necrosis tumoral.
Luego tenemos los síndromes paraneoplásicos, que quiere decir, ¿verdad?, un conjunto de síntomas que se manifiestan en otros sitios distintos al sitio de origen. Y esto puede ser ya sea por mecanismo ya de esa célula cancerosa. Entonces, pueden ser, por ejemplo, afectación del ADH, puede causar como el síndrome de Cushing. Esto también puede aparecer que es la acantosis nigricans, el aumento, la hiperpigmentación a nivel del cuello. Esto también está muy asociado a qué otros procesos. ¿En qué caso también vemos ese cuadro? Cambios metabólicos, ¿verdad? Insulina, diabetes, resistencia a insulina, puede manifestarse así. O sea, no es que el paciente no se baña, así es. Metabólico. Bien. Entonces, ¿cuáles son los síndromes paraneoplásicos más frecuentes? Entonces, Cushing, esto se ve bastante en el carcinoma pulmonar microcítico, en donde este tumor libera de manera exógena ACTH, entonces esto hace que aumente el cortisol y ahí produce Cushing, que ya van a saber todo qué es Cushing. Bien. Hemático, el más común de todos es la trombosis venosa. Yo creo que de todos los síndromes paraneoplásicos el más frecuente es la trombosis. También pueden aparecer como hemiastenia, cuadros cutáneos y también cuadros renales, ya por afectación del glomérulo renal. Bien, los diagnósticos evidentemente va a depender del tipo histológico, de la sospecha clínica, ¿verdad?, del origen. Entonces, si pensamos de algo ginecológico, entonces vamos a pedir el Papá Nicolau, ¿verdad? Para confirmar nuestro diagnóstico tenemos que realizar la biopsia y luego tenemos unos estudios laboratoriales que nos orientan hacia el probable origen del tumor primario, que son los marcadores tumorales, ¿sí? Entonces, dentro del screening, de la búsqueda de la causa del tumor, están los marcadores tumorales. Y acá vemos la sensibilidad, ¿verdad? Tenemos que ver cuál es más sensible, más específico. También ayuda para evaluar el crecimiento tumoral, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, tumores prostáticos, el PSA, ¿verdad?, es muy sensible, entonces también podemos evaluar la respuesta al tratamiento. O sea, si tiene un PSA de 50, 100, claro, sí, es específico. Y también es sensible y específico, sí. También entonces podemos evaluar la respuesta, o sea, si estamos por buen camino, tiene que bajar en cuanto al número, ¿verdad? Y práctico, obviamente. Y acá tenemos el ejemplo, ¿verdad? HCG ayuda para diagnóstico de tumores trofoblásticos, CA125, cáncer ovario, el PSA, próstata, alfa-fetoproteína, hígado, páncreas, estómago, y acá vemos el carcinoma, carcino embrionario. Y acá tenemos ahora todo lo que son sus cánceres relacionados. Esto tienen que saber. CA199 está asociado también a patologías del tracto digestivo.
sea 125, 19,9, sea todo. Bien, y por último, la parte de graduar los tumores. Esto tiene que ver, a ver, este me gusta más. Entonces, esto, chicos, va a variar del tipo de tumor que estamos estudiando. Entonces, decimos que este es 0 cuando no se puede evaluar, T0 sin evidencia, TIS quiere decir carcinoma in situ. Y T de 1 al 4 habla en relación al aumento de tamaño. Y es ahí en donde hablamos el tema de que es distinto a cada órgano. O sea, evidentemente, en el, qué sé yo, en el estómago afectar una capa, T1. Si afecta 2 capas, T2 y así sucesivamente. O sea, cuanto más afectación en cuanto a tamaño tenga, más número de T va a tener. N ya hace referencia a si hay o no hay afectación ganglionar. Entonces, T es tumor. Acuérdense, T tamaño, para mnemotecnia. N es ganglios. O sea, si no se puede ver, N0 es si no hay afectación ganglionar. Y luego del 1 al 3 va a depender nuevamente del órgano. ¿Qué sé yo? Se afectó una cadena ganglionar, N1. Se afectó 2, 3 y así sucesivamente. Y la M quiere decir metástasis. M0 es si no se evaluó, perdón, siempre MX, M0 si no hay y M1 una vez ya encontrado, ¿verdad? Sí. Quiere decir que dentro de la pared, sí, que está dentro de una estructura, o sea, no está diseminado, no creció, no afectó todavía otras capas, ¿sí? Dentro del tejido. O sea, se quedó dentro del epitelio, ¿sí? Después T1 si ya afectó la capa muscular, por ejemplo. T2 si ya afectó más de la muscular. No sé si me explico. In situ quiere decir que está solamente afecta a al epitelio, a la célula en sí. Bien. No era el último, es el penúltimo. Ahora sí, tratamiento. Acá, chicos, va a depender el tratamiento que se va a realizar, va a depender del momento en el cual se hizo el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos hablar de un tratamiento curativo, necesariamente tiene que ser quirúrgico. ¿Sí? Entonces, si queremos, qué sé yo, así como el tema que hablamos con la compañera, si es un carcinoma in situ, entonces el tratamiento es la cirugía para la resección de esa masa. Y luego tenemos los otros tratamientos que pueden ya ser adyuvantes, o sea, antes de, o coadyuvantes con, dependiendo del tipo de cáncer, ¿verdad? Y también tener en cuenta lo que es tratamiento paliativo, ¿verdad? Muchas veces el diagnóstico ya se hace en estadios muy avanzados y lo que se trata de hacer es disminuir los síntomas de ese paciente, mejorar su calidad de vida. Ya la curación no es un objetivo, sino simplemente mejorar la calidad de vida de ese paciente, ¿verdad? Entonces, cirugía, diagnóstico, estadificación, tratamiento. Acá vemos los tipos de cirugías que pueden ocurrir. Radioterapia, también para evaluar, para tratamiento, reducir el dolor asociado a metástasis óseas principalmente.
Irradiación, también esto va a ayudar a evaluar la respuesta al tratamiento. Y acá vemos los efectos adversos, ¿verdad? Depende de la dosis, puede afectar otros órganos, pero generalmente son transitorios y reversibles. Bien, ahora sí, eso es todo. Bien.